Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional derogó hoy el decreto mediante el cual había declarado un cese bilateral con la guerrilla del ELN. El anuncio fue hecho por el ministro del Interior y portavoz del gobierno, Alfonso Prada, quien estuvo acompañado por el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, la cúpula de las Fuerzas Armadas, y por el comisionado para la paz, Danilo Rueda. Mientras se discute el cese bilateral y se llega a un acuerdo para hacerlo, el gobierno Petro le solicitó al ELN declarar una tregua para no afectar a las comunidades. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Desde hoy Colombia tiene 19 ministerios. En Itzmina, Chocó, fue sancionada la ley que crea el Ministerio de la Igualdad a cargo de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Ante cientos de personas que asistieron al evento, la vicepresidenta Márquez dijo que ahora sí los excluidos por primera vez tienen institucionalidad que se ocupe de sus necesidades y que con transparencia luchará para cerrar la brecha social en Colombia y las exclusiones de todo tipo, sobre todo las de los pueblos negros, indígenas y campesinos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un voraz incendio puso en riesgo la zona industrial de Siberia en el noroccidente de Bogotá. Bomberos trabajaron durante 10 horas para sofocar las llamas en una fábrica de colchones. Al parecer, una chispa que cayó en una espuma comprimida habría generado la conflagración, que se expandió rápidamente por la bodega, donde había espuma y madera. 6 personas fueron atendidas por inhalación de humo y 2 sufrieron quemaduras. Ante la magnitud de la emergencia, se ordenó por varias horas el cierre de la calle 80, lo que colapsó el tráfico hacia el occidente de la ciudad. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Republicanos fracasaron en su 6ª votación para elegir a un presidente de la Cámara de Representantes. Aumentan las críticas al ejército en Rusia después de que las autoridades elevaron a 89 el número de víctimas que dejó un ataque ucraniano. Estados Unidos y Corea del Sur preparan una respuesta coordinada y efectiva al posible uso del arma nuclear por parte de Corea del Norte. La Organización Mundial de la Salud advierte que las cifras oficiales de China no reflejan el verdadero impacto del brote de COVID-19. El gobierno argentino pide un juicio político contra la Corte Suprema, asegurando que actúa en complicidad con la oposición. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanuda los servicios consulares tras 6 años de cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El republicano Kevin McCarthy perdió por 6ª vez la votación para ser presidente de la Cámara de Representantes. Su candidatura entonces peligra. La Cámara Baja no podrá operar hasta que se elija un nuevo presidente. Mientras esta situación política no vista en un siglo puede extenderse por días. Por ahora la Cámara levantó la sesión, que se reanudará sobre las 8 de la noche hora local. Por segundo día, el líder de los legisladores republicanos, Kevin McCarthy, volvió a fracasar en su intento de ser elegido como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de una 6ª ronda de votación. Los republicanos de la Cámara Baja están en un polémico punto muerto sobre quién será el próximo presidente, en medio de lo que parece ser una oposición endurecida contra McCarthy de parte de un grupo de conservadores. La contienda, que comenzó el primer día del Congreso número 118, ha sumido en el caos a la nueva mayoría republicana de la Cámara y ha debilitado la agenda del partido. Ahora los republicanos luchan por encontrar un camino que les permita avanzar. Los aliados de McCarthy dicen que él no se va a resignar y que sigue dispuesto a sacar adelante la presidencia. Por ahora, la Cámara levantó la sesión después de una serie de votaciones sin una resolución a la vista. Está previsto que la sesión se reanude sobre las 8 de la noche, hora local. Horas antes, el expresidente Donald Trump hizo un llamado y expresó su apoyo a McCarthy, diciendo:
Algunas conversaciones realmente buenas tuvieron lugar anoche y ahora es el momento de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la Cámara voten por Kevin, cierren el trato y tomen la victoria. Por su lado, el presidente estadounidense Joe Biden calificó de vergonzoso el bloqueo de la elección del nuevo líder de la Cámara por las divisiones internas de los republicanos y afirmó que el espectáculo de ayer martes fue vergonzoso y que el resto del mundo lo está viendo. Más de 25 millones de estadounidenses se encuentran bajo alguna amenaza climática severa debido a dos condiciones adversas. Una tormenta invernal potencialmente mortal que ha provocado fuertes nevadas y lluvia helada al extremo norte del país norteamericano y lluvias masivas, graves inundaciones y tornados en el extremo sur más cálido. Una gran tormenta de riesgos múltiples que se extiende por todo Estados Unidos trae consigo el peligro de fuertes tornados e inundaciones en el sur y fuertes nevadas, granizo y lluvia helada en las llanuras y el medio oeste. De hecho, más de 25 millones de personas están bajo algún tipo de amenaza climática, mientras crece el riesgo de tormentas severas a medida que el fenómeno meteorológico avanza hacia el este del país norteamericano y tras azotar a California con inundaciones mortales. Solo en los últimos 2 días se han emitido al menos 120 informes de tormentas. Mientras son millones de personas las que están bajo alerta de tornado en al menos 15 estados que han emitido una advertencia por los vientos huracanados de hasta 110 kilómetros por hora que han golpeado a esta nación. El mismo sistema de tormentas, que se extiende por miles de kilómetros sobre territorio estadounidense, también amenaza en el norte con nevadas rápidas de hasta 5 centímetros por hora, mientras el hielo ha provocado cortes de electricidad masivos y condiciones de viaje peligrosas que paralizan parte de los servicios de transporte. Y aunque este fenómeno meteorológico que ha dejado un rastro de destrucción y desolación en algunos estados podría empezar a disiparse gradualmente desde mañana, otro intenso sistema de tormentas ya se dirige hacia la costa oeste estadounidense, donde se espera que un fuerte río atmosférico vuelva a golpear a California una vez más. Este fenómeno meteorológico se caracteriza por transportar humedad a miles de kilómetros y que en este caso ha alimentado una ola de tormentas que arrojaron una espesa capa de nieve sobre las montañas y provocaron inundaciones mortales en California. Rusia sigue armándose para continuar su ofensiva en Ucrania y también ha actualizado la cifra de bajas de sus tropas en Año Nuevo, que sería mayor a la reportada oficialmente. El ejército culpa a sus propios soldados por ese ataque. Mientras desde la presidencia Vladimir Putin anuncia el envío de nuevos misiles de crucero hipersónicos al servicio de combate y según él mismo defenderse de posibles amenazas externas y proteger los intereses nacionales, el Ministerio de Defensa ruso admitió que la cifra de sus bajas en Makivka es mayor a la que había difundido. Culparon a sus propios soldados de un mortífero ataque con misiles ucranianos por el uso no permitido de teléfonos móviles a medianoche y elevaron el saldo mortal a 89 militares, lo que aumenta significativamente el reporte previo. В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. Además, el líder del grupo Wagner, señalado de cometer crímenes de guerra y actos terroristas, también conocido como el chef de Putin, se hizo filmar durante el fin de año realizando una visita al frente de guerra en Ucrania, donde combaten sus milicianos a sueldos pagados por Vladimir Putin. Y las escenas son escabrosas. Este hombre se presentó en uno de los frentes de batalla en vísperas de fin de año y aprovechó la oportunidad, como ya ha hecho en otras ocasiones, para quejarse entre líneas por el aparente olvido que el ejército ruso tiene hacia los miembros del grupo Wagner.
Estados Unidos y Corea del Sur preparan una respuesta coordinada y efectiva a una serie de escenarios, incluido el uso de armas nucleares por parte de Corea del Norte. Así lo confirmaron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que reiteraron que Washington está comprometido en proporcionar una amplia capacidad de disuasión a Seúl, aunque descartaron que estos preparativos incluyan ejercicios nucleares conjuntos en la península, ya que Corea del Sur no está equipada con armas atómicas. Según la Organización Mundial de la Salud, las estadísticas oficiales de China no reflejan el verdadero impacto del brote de COVID. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha mostrado sus dudas acerca de la veracidad de las cifras de contagios y muertes de COVID-19 que está notificando China. We believe that the current numbers being published from China underrepresent the true impact of the disease in terms of hospital admissions, in terms of ICU admissions, and particularly in terms of deaths. Criticó la nueva definición del país asiático sobre los decesos por COVID, calificándola de muy reducida. Issues in terms of the criteria for recording and reporting deaths attributable to COVID-19, we believe that definition is too narrow. China afronta su peor brote de contagios tras el levantamiento a principios de diciembre de su política restrictiva cero COVID. Actualmente muchos países están exigiendo un test negativo a personas que viajen desde China, una medida cuestionada por el gigante asiático. Y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo rechazó la imposición de medidas contra el coronavirus a pasajeros provenientes de China. El director general de la IATA resaltó que las medidas tomadas como reacción al fin de la política COVID-0 en China son ineficaces, dado que en los aviones ya existen herramientas para gestionar y controlar la pandemia por COVID-19. Además, afirmaron que las medidas de exigir nuevas pruebas PCR y pasaportes de vacunación son extremadamente decepcionantes, dañarán la economía y destruirán puestos de trabajo en numerosas regiones del mundo. La reconocida revista estadounidense Time destacó los 10 mayores riesgos mundiales que en 2023 tendrán que enfrentar los líderes internacionales. Todos con el potencial de cambiar el escenario global, la revista Time enumeró los principales riesgos a nivel mundial que afronta el año nuevo en materia política, económica y social. En primer lugar, Time recoge como un riesgo inminente a una Rusia acorralada que pasó de ser un jugador global a convertirse en el estado rebelde más peligroso del mundo, que representa una amenaza para Europa y Estados Unidos. Como segundo riesgo, la revista sitúa al poderoso Xi Jinping, que reelegido como presidente de China tiene pocos límites en su capacidad para avanzar en su agenda política estatista y nacionalista. Time no deja de lado las armas de disrupción masiva y se refiere a los avances en el potencial de la inteligencia artificial como el tercer riesgo global, debido a que esta tecnología facilita la manipulación de las personas. En el lugar número 4 está la inflación y sus ondas expansivas por sus poderosos efectos económicos y políticos, mientras se advierte que una recesión mundial produciría efectos perturbadores en la política de todas las regiones del mundo. El régimen de Irán se sitúa como el riesgo global número 5, no solo por la problemática social dentro del país, sino por el dramático crecimiento de su programa nuclear. El sexto punto detalla la crisis energética, que sufrirá condiciones mucho más tensas por una combinación de factores geopolíticos, económicos y de producción, mientras los mayores costos serán asumidos por los hogares. En el número 7 está el desarrollo global detenido, una situación irreversible que dejó la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento de la inflación mundial. Unos Estados Unidos divididos son el octavo punto, advirtiendo que pese a ser una de las democracias industriales más avanzadas, también es una de las más polarizadas y disfuncionales del mundo de cara a 2023, cuando el riesgo de violencia política sigue siendo alto. El poder de las redes sociales, en especial TikTok, aparece en el 9º lugar al ser considerado como un nuevo actor político y geopolítico, especialmente en Estados Unidos y Europa. El estrés hídrico cierra el top 10, señalando que se convertirá en un reto global y sistémico, mientras que los gobiernos seguirán tratándolo como una crisis temporal pese a la urgente necesidad de una transición de la crisis del agua a la gestión del riesgo hídrico.
El Papa Francisco describió al fallecido líder como una persona con un pensamiento agudo y educado. Más de 135.000 feligreses han despedido en Capilla Ardiente a Benedicto XVI, previo al sepelio que se realizará este jueves. Al inicio de la audiencia general celebrada este miércoles en el aula Pablo VI, el Papa Francisco recordó a Benedicto XVI como un gran maestro de catequesis con un pensamiento agudo y educado. Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti qui accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all'incontro con Gesù. Gesù, il crocifisso risorto, il vivente e il Signore è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. La capilla ardiente de Benedicto XVI cerró este miércoles después de 3 días de que al menos 135.000 personas despidieran al Papa emérito. Debido a que no era el Papa en funciones, en la ceremonia previa al sepelio, se omitirán algunas oraciones que son específicas a la muerte del pontífice activo antes del fallecimiento. La Santa Sede señaló que Benedicto XVI será sepultado según sus propios deseos en el mismo lugar en las criptas debajo de la Basílica de San Pedro, donde el Papa Juan Pablo II fue enterrado originalmente en 2005, antes de que su cuerpo fuera trasladado a una capilla de la catedral en 2011. 11 gobernadores de Argentina firmaron el pedido de juicio político contra la Corte Suprema del país, que es impulsado por el presidente Alberto Fernández. Más de 10 gobernadores en Argentina respaldaron la propuesta del presidente Alberto Fernández al impulsar un juicio político contra 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, incluido el titular Horacio Rosati. Según un comunicado divulgado por la presidencia, la decisión se tomó tras una reunión de representantes de varias provincias. Como primer acuerdo figura el impulso de juicio político contra el presidente de la Corte por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones. Alberto Fernández fundamentó el pedido de juicio político en diversas publicaciones jamás contradichas que han dejado al descubierto el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia. Estados Unidos reanuda los servicios consulares en su embajada en Cuba. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó este miércoles sus servicios consulares y la tramitación de visados tras una pausa de más de 5 años durante la administración de Donald Trump en la Casa Blanca. Las entrevistas para los interesados en conseguir el visado de inmigrantes para el país norteamericano se iniciaron desde el pasado 29 de diciembre. El reinicio de operaciones se da tras unos meses de tímidos acercamientos entre Washington y La Habana, en los que la migración ha tenido un papel central. Además, coincidió con el mayor éxodo de cubanos a Estados Unidos en la historia reciente. Hasta el 30 de noviembre pasado, 290.338 insulares llegaron a Estados Unidos a través de la frontera con México, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteamericano. Estados Unidos ratificó su compromiso con la oposición en Venezuela. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró que el gobierno de Estados Unidos seguirá coordinando tanto con Juan Guaidó como con otros líderes democráticos que piensan parecido en ese país. Comentó que Washington sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional establecida en 2015 como la última institución democrática que queda allí. Irán le hizo una dura advertencia a Francia por las insultantes caricaturas del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, tras un provocador concurso lanzado por el diario satírico Charlie Hebdo. Como un acto insultante e indecente que no quedará sin una respuesta efectiva y decisiva, el régimen iraní condenó con dureza la decisión de la revista satírica francesa Charlie Hebdo de abrir una competición de caricaturas del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, a quien el seminario describió como un símbolo del pensamiento retrógrado, la estrechez de mente y la intolerancia del poder religioso, mientras pidió a los caricaturistas que apoyen a los iraníes que están luchando por la libertad, ridiculizando a
su líder religioso de otra época y enviándolo al olvido histórico. Charlie Hebdo apuntó que la libertad es incompatible con el sometimiento a toda autoridad supuestamente espiritual, de la que Khamenei es el ejemplo más deplorable. Murió a los 90 años Walter Cunningham, el último astronauta de la primera misión Apolo tripulada. El 11 de octubre de 1968 despegó al mando del vuelo de 11 días, el Apolo 7, la primera prueba tripulada del proyecto espacial. La misión marcó la reanudación del programa de la NASA rumbo a la Luna tras el desastre de la tripulación del Apolo 1. La compañía Meta fue multada con 390 millones de euros en Europa. El gigante estadounidense de las redes sociales, propietario de Facebook, fue multado por infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos, anunció el regulador irlandés que actúa en nombre de la Unión Europea. La Comisión Reguladora Irlandesa ya había multado anteriormente a Meta con más de 600 millones de euros por infringir el reglamento europeo. La compañía de Mark Zuckerberg dijo estar decepcionada por la decisión. Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, se declaró inocente de fraude en Estados Unidos. El empresario de 30 años, que está en libertad bajo fianza, presentó su declaración en un tribunal federal de Manhattan ante el juez Lewis Kaplan. Es sospechoso de haber utilizado, junto con colaboradores, fondos depositados en la plataforma por los clientes para realizar operaciones especulativas a través de Alameda Research. Un padre ecuatoriano cambió su género en el documento para reclamar la custodia legal de sus hijas. René Salinas Ramos fue al registro civil de su país para cambiar su género y pasar de ser hombre a mujer. Salinas afirmó que no lo hizo por una tendencia sexual, sino para sentar un precedente legal y luchar con más fuerza por la custodia de sus pequeñas. En China, taxis autónomos hacen servicios hasta las 11 de la noche. Wuhan resultó una ciudad conocida por ser la que registró el primer caso de COVID-19 hace 3 años. Ahora vuelve a ser noticia, pero por algo que es el umbral de cualquier visión futurista. El gigante tecnológico chino Baidu comenzó a operar con su servicio de taxis completamente autónomos sin conductor, que ofrecerán viajes a los ciudadanos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. El entorno nocturno siempre había sido una de las principales dificultades técnicas para la conducción autónoma, ya que a los vehículos les resulta difícil visualizar obstáculos y peatones con poca luz. Pero con este nuevo anuncio se puede atender a la demanda de servicios nocturnos con 50 robotaxis que cubren 130 kilómetros cuadrados. Baidu aspira a operar en 65 ciudades para 2025 y superar las 100 para 2030. Noticentro 1, CMI. Gobierno deroga decreto de cese el fuego con el ELN. A cambio le pide declarar tregua unilateral y verificable. Cese el fuego bilateral sigue adelante con disidencias de las FARC, Clan del Golfo y autodefensas de la Sierra Nevada. Senador Ariel Ávila afirma que es un costoso error político el frustrado cese el fuego con el ELN. Desde la oposición, el excomisionado Miguel Ceballos asegura que Colombia se ha convertido en una zona de despeje para los grupos criminales. Comisionado de Paz anuncia tregua con las 2 disidencias de las FARC. Voraz incendio pone en riesgo zona industrial en la calle 80, en el noroccidente de Bogotá. Después de 10 horas, bomberos logran sofocar las llamas. 8 personas fueron atendidas por inhalación de humo y quemaduras. Desde hoy, Colombia tiene 19 ministerios. En Itzmina, Chocó, sancionan ley que crea el Ministerio de la Igualdad a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Juez de Bucaramanga ordena libertad de 2 miembros de la primera línea que tenían casa por cárcel. Contraloría Distrital investiga graves irregularidades en el manejo de cementerios en Bogotá. Presunta apropiación indebida de recursos y el no pago de servicios públicos fueron algunos de los resultados de la investigación. Cannabis medicinal
entra a lista de medicamentos autorizados por el gobierno para distribuir en la CPS. Cundinamarca anuncia plan especial de movilidad para viajeros durante el puente festivo de Reyes. 15 guardianes del IMPEC investigados por fuga de integrante de los Pelusos en cárcel de Cómbita. Sociedad Civil prepara propuesta de contrarreforma a la salud para presentar en el Congreso. Regresan las lluvias. El IDEAM dice que habrá tormentas eléctricas y granizadas. Las etiquetas de medicamentos, alimentos y facturas de servicios públicos deberán incluir la escritura braille para los invidentes. Producción cafetera cierra 2022 en cifras negativas y cae 12%. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El gobierno nacional derogó hoy el decreto mediante el cual había declarado un cese bilateral con la guerrilla del ELN. El ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió a esa guerrilla que declare una tregua verificable de sus acciones violentas. A primera hora de la mañana desde la Casa de Nariño, el ministro del Interior, acompañado por el ministro de Defensa, el comisionado de Paz y la cúpula de las fuerzas militares, decidió entregar la información de la derogatoria del decreto mediante el cual se declaraba el cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional de manera bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular. El ministro dijo que a nombre del gobierno Petro se le pide a esa guerrilla declarar una tregua para que dé gestos de paz, de acuerdo con el clamor de las comunidades. El terreno de las decisiones está en el ELN, lo hemos hoy invitado a que haga una declaración de tregua para que sea consecuente con los requerimientos de las comunidades y las organizaciones sociales en el territorio. Aquí se trata únicamente de buscar la protección de la vida de los colombianos y las colombianas en los territorios y esperamos que nadie que esté en el proceso de paz total sea inferior a este propósito expresado por el presidente Gustavo Petro. Y explicó que una comisión interinstitucional creada legalmente mediante la Ley de Orden Público será la encargada de definir el estatus que se le dará a cada organización delincuencial con la cual se va a conversar sobre paz. Una vez tengamos la decisión final de la instancia, tomaremos la decisión también por parte del gobierno de cuál es la ruta en la que avanzaremos, si se reconoce el estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto como lo define la ley. Esta comisión de alto nivel que va a definir el carácter de las organizaciones delincuenciales está integrada por el ministro de Defensa Iván Velázquez, el alto comisionado de Paz Danilo Rueda y el director nacional de inteligencia Manuel Alberto Casanova. En relación con el cese del fuego y los decretos expedidos, se mantienen vigentes los del Clan del Golfo, los de las autodefensas de la Sierra Nevada, lo mismo que las disidencias de Iván Márquez, la Nueva Marquetalia, y las disidencias de Iván Mordisco, las que dicen llamarse FARC-EP. El nuevo ciclo de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional podría comenzar el 23 de enero en México. El excomisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguró que con el cese del fuego nacional que anunció el presidente Petro, se está convirtiendo a Colombia en una zona de despeje donde impunemente se pueden mover los criminales. Miguel Ceballos fue alto comisionado de Paz del expresidente Iván Duque. En declaraciones a Noticentro 1 CMI, el exfuncionario hizo sus primeros reclamos a la política de paz del presidente Petro, asegurando que con 5 decretos se creó un despeje nacional para los grupos armados ilegales. El error acá y el problema es que el gobierno emite 5 decretos sin condiciones de modo, tiempo, lugar, ni alcance territorial y tampoco con claridad sobre el comportamiento o la conducta que debe llevar a cabo la fuerza pública, los jueces de la República y los propios alcaldes. Creo que es una improvisación mayor, inconstitucional. También advirtió que el gobierno Petro estaría incumpliendo compromisos internacionales al suspender por 6 meses las extradiciones de los jefes de las organizaciones criminales.
Por su parte, el senador Ariel Ávila, ponente de la ley de orden público que permitió la apertura de negociaciones con los grupos armados ilegales, reconoció que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha incurrido en un costoso error político con el fracasado cese bilateral con el ELN. Ariel Ávila es uno de los más firmes defensores de las negociaciones de paz en el Congreso, pero admitió hoy que en el incidente con el ELN se desconocieron principios básicos de un proceso de negociación, como que hay que todo negociarlo en la mesa y todo comunicarlo en forma bilateral. Pero dijo que no hay crisis en la mesa de conversaciones. No hay crisis en la mesa, nadie se va a levantar de la mesa, pero sí hay un gran oso político, un horror político muy costoso para el gobierno en ese momento que todo el mundo aplaudía ese cese bilateral. Recomendó al presidente Petro que tome el hecho como una lección. Esto es un mecanismo de enseñanza para que se cree, el gobierno sobre todo cree los mecanismos en que ellos se comunican la información. Seguramente alguien indujo al error al señor presidente. Advirtió que de lo dicho hoy por el ministro del Interior quedó una noticia grande que pocos vieron. La noticia es que Iván Márquez va a sometimiento porque él firmó el acuerdo de paz y se rearmó, y el acuerdo de paz está incorporado a la Constitución y claramente dice que quien cometa delitos después del 1 de diciembre de 2016 no puede tener beneficios. Sin embargo, el senador Ávila dijo que para el grupo de alias Iván Mordisco sí habría una negociación política porque, contrario a Iván Márquez, él nunca firmó el acuerdo de paz. El comisionado de paz, Danilo Rueda, reveló que en los próximos días habrá una tregua con las dos disidencias de las FARC. En los acercamientos que hemos hecho con la llamada Estado Mayor Central de las FARC y las FARC Segunda Marquetalia, se ha logrado un avance significativo en la eventualidad de pactar en los próximos días una tregua para alivianar las condiciones de la situación en que se encuentran las comunidades étnico-territoriales y campesinas en Nariño. Y esto es un avance importante porque demuestra la voluntad de paz que será verificada por actores locales y también internacionales que están participando en esta construcción territorial. Hubo un grave incendio en el noroccidente de Bogotá. Por más de 10 horas, los bomberos intentaron sofocar las llamas en el parque industrial de la calle 80. La emergencia colapsó la vía Bogotá-Medellín. Un voraz incendio puso en riesgo la zona industrial de Siberia. Bomberos de 6 municipios trabajaron durante más de 10 horas para sofocar las llamas en esta fábrica de colchones. Tenemos hidrantes, pero están bastante retirados, lo cual también ha generado que tengamos que desplazarnos a sitios distantes para poder hacer este abastecimiento. Al parecer, una chispa en una casata habría generado la conflagración que se expandió rápidamente por la bodega, donde había espuma y madera. Al cabo de unas horas se consumió la totalidad de la fábrica Ramgay Flex, que operaba hace 32 años en esta zona con más de 450 empleados. No, pues hay como manguera, extintores, pero no, es que como allá producen casata y espuma, la llama no dio tiempo de nada. Fueron momentos de angustia. Mientras el fuego crecía, los trabajadores intentaban salvar material y sacar cilindros repletos de químicos. Se logró sacar mayor parte del inventario de almacén químico para evitar explosiones. 6 personas fueron atendidas por inhalación de humo y 2 sufrieron quemaduras. El incendio generó una espesa capa de humo que cubrió las localidades de Suba y Engativá. La Secretaría de Ambiente monitorea la calidad del aire y hace recomendaciones. Por ahora le podemos sugerir a los habitantes de las localidades de Suba y Engativá que si sienten malos olores o alguna molestia pueden ponerse tapabocas, cerrar puertas, cerrar ventanas. Ante la magnitud de la emergencia se ordenó por varias horas el cierre de la calle 80, lo que colapsó el tráfico hacia el occidente de la ciudad. Desde hoy Colombia tiene 19 ministerios. En Itzmina, Chocó, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, que estará a cargo de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Luego de superar inconvenientes aéreos para llegar hasta Itzmina, Chocó, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que le da vida al ministerio número 19 en Colombia, el Ministerio de la Igualdad, que estará en cabeza de su vicepresidenta, Francia Márquez. El ministerio tendrá que aprender, es nuevo, sus funcionarios tendrán que aprender el duro camino de hacer de un país de los más desiguales del mundo
un espacio de democracia, de libertad y de igualdad. Antes, en un evento lleno de alegría, la vicepresidenta se tomó un espacio hasta para bailar. Dijo que el Ministerio de la Igualdad es un compromiso de campaña hecho realidad, que trabajará por los más excluidos, comenzando por los del departamento del Chocó. Pero tristemente ha sido un departamento olvidado y en términos de datos estadísticos, no podría decir que este es el departamento si fuera un país, el segundo país más desigual e inequitativo del mundo. Y contó que ha tenido reuniones con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para definir el presupuesto que debe tener este nuevo ministerio, el cual se comprometió a liderar con transparencia. Que los embilletados no vayan a creer que esta es una institucionalidad para hurtársela o para robársela como ha pasado en muchas otras. El presidente Petro reconoció que el ministerio no cambia nada si no hay políticas públicas que así lo quieran hacer y voluntad política para que la exclusión sea hecha a un lado en Colombia. No vamos a ser ingenuos que por razón automática alguna se va a acabar la desigualdad en el país. El ministerio lo que coloca es el problema de frente, lo hace visible. El jefe de Estado debe reglamentar la ley que crea el Ministerio de la Igualdad. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que el gobierno presentará un proyecto de ley para descongestionar las cárceles del país y facilitar la detención domiciliaria y la libertad de personas condenadas. El jefe de la cartera de Justicia anunció que el gobierno presentará un proyecto de ley para deshacinar las cárceles del país que tienen capacidad para 81.000 presos y actualmente albergan 98.286 detenidos, es decir, una sobrepoblación de 17.111 personas. Para el gobierno, la alternativa para descongestionar las cárceles radica en agilizar los procesos de los condenados para facilitar la detención domiciliaria y en algunos casos la libertad cuando reparen a las víctimas y tengan buena conducta. El proyecto de ley lo que tiende es a que estas personas, si reparan a las víctimas y superan exitosamente esos procesos de resocialización, se les acorte el tiempo de privación efectiva de libertad en la cárcel y puedan volver paulatinamente a la sociedad. El ministro Osuna advierte que la iniciativa no cobijará todos los delitos. A los que no se les aplicarían estos beneficios, delitos sexuales, delitos contra menores de edad, delitos contra el derecho internacional humanitario, graves afectaciones de derechos humanos y delitos de corrupción contra la administración pública estarían excluidos de estos beneficios en la propuesta que está circulando y que presentaremos al Congreso de la República ahora que reanude sus sesiones. Adicionalmente, el gobierno revisará cómo se está vigilando las detenciones domiciliarias e incluso se implementarán nuevas medidas de vigilancia, pues con este proyecto de ley varias de las personas que están en prisión accederían a la casa por cárcel. Hay una gradualidad, ¿no? Entonces, si ha superado el 25% de la época de privación, de la pena que se le puso, ya ha superado un proceso de resolución, entonces, digamos, comienza a tener permisos de fin de semana. Si ya superó el 50%, entonces el sistema, que tiene un nombre técnico, pero que coloquialmente podríamos conocerlo como cárcel abierta, es decir, la persona sale a trabajar, el Estado vigila pues ese trabajo de día y vuelve a la cárcel por la noche. Y ya si lleva más del 70% ya puede ser domiciliario, es decir, hay un sistema graduado, depende de los distintos tipos de delitos para ir accediendo a esos beneficios. El proyecto de ley ha sido debatido con varios sindicatos de la justicia y será radicado en la nueva legislatura. Un juez de Bucaramanga ordenó la libertad de David Esteban López Barrera y Andrés Cabrales, ambos miembros de la primera línea que tenían detención domiciliaria desde junio de 2022. Los jóvenes fueron capturados por presunta participación en la fabricación y tenencia de sustancias químicas y explosivas durante las pasadas protestas. Son estudiantes de la UIS y están adelantando trabajos en temas sociales. La oficina del comisionado de paz, Danilo Rueda, presentó ante los juzgados en Bogotá una solicitud para liberar a 3 presuntos integrantes de la primera línea, delegados como voceros de paz. Al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado llegó la solicitud del comisionado de paz Danilo Rueda, en la que pide la libertad de Luidar Felipe Camacho, alias Héroes, Steven Guevara, alias Chaplin, y Daniel Fernando Ruiz, alias Cúcuta.
Los tres fueron detenidos por su presunta participación en actos de vandalismo durante las jornadas de protestas en Bogotá. Sin embargo, fueron nombrados como voceros de paz y en las próximas horas se definirá su situación jurídica en una audiencia ante un juez. Según la Fiscalía, estas 3 personas fueron detenidas junto con 10 más, señaladas de atacar a la fuerza pública en el sector de Engativá en Bogotá y fueron vinculadas por delitos como concierto para delinquir, violencia contra servidor público, perturbación en servicio de transporte público e instigación para delinquir con fines terroristas. Otra lideresa social fue asesinada en el departamento del Cauca. Desde Indepaz se pidió el cese el fuego bilateral entre los grupos armados ilegales. A solo 4 días del inicio del año 2023 se confirmó el asesinato de una lideresa social. Mariela Reyes Montenegro fue atacada en el barrio Morales Duque de la ciudad de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Una lideresa, Mariela, una persona que hacía parte del sindicato de trabajadores de servicios públicos, especialmente en Santander de Quilichao. Fue abordada por un sicario quien la asesinó en un barrio central del municipio de Santander. Con ella, ya son 2 los asesinatos de líderes sociales perpetrados este año. Desde la firma del acuerdo de paz se registran 1.411 asesinatos. En zonas como el departamento del Cauca y de Nariño, donde han asesinado a estos 2 líderes, pues se ha presentado confinamientos, desplazamientos, homicidios de líderes, masacres. Desde Indepaz piden que cese la violencia en los territorios, especialmente los combates entre guerrillas por el control de las rutas del narcotráfico. Una de las tantas preguntas que se está haciendo es, ¿el cese al fuego es solamente con el gobierno y el grupo armado o entre los grupos armados? Porque hoy lo que se está viendo es especialmente enfrentamientos entre estos grupos armados. El caso de Nariño, entre el Comando Coordinador de Occidente, Segunda Marquetalia, el ELN y las autodefensas gaitanistas en Chocó. En 2022 fueron asesinados 189 líderes sociales. Se autorizó por parte del Gobierno Nacional la distribución y aplicación de productos de cannabis medicinal en las EPS para estrictas patologías o estrictamente para algunas patologías. Centros médicos y pacientes se pronunciaron. El Gobierno Nacional incluyó el cannabis medicinal dentro del listado de medicamentos cubiertos con recursos públicos, es decir, estarán disponibles estos productos en las EPS. Se expidió mediante la resolución 2808 del 2022, donde se establecen los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la unidad de pago por capacitación. Es decir, se actualizó el plan de beneficio en salud. Durante los últimos 6 meses, los pacientes en Colombia no tuvieron acceso a los productos de cannabis medicinal por un error interpretativo que hubo en el Ministerio de Salud en el gobierno anterior. Afortunadamente, este gobierno tomó una decisión de solucionar este problema, de garantizarle a los pacientes el acceso al cannabis medicinal. Se definió que el cannabis medicinal es eficaz y seguro en 9 de las 24 patologías analizadas por el Instituto en una revisión sistemática de literatura. Tenemos que hacer una diferencia entre cannabis medicinal y cannabis recreativo. Son cosas diametralmente opuestas. Cannabis medicinal es un extracto, son extractos de la flor de cannabis. Básicamente usamos 3 especies, Sativa, rudealis e indica, para extraer los productos que se llaman fitocannabinoides, con los que nosotros podemos fabricar medicamentos. El uso de cannabis medicinal viene de una manera creciente a nivel mundial. Las investigaciones vienen desde 1985 en Israel, donde se descubrió el sistema endocannabinoides. Después se vinieron a encontrar los receptores para cannabis, que es donde actúa directamente el medicamento. Este avance normativo consolida un panorama de acceso al cannabis medicinal para miles de pacientes colombianos. Tendremos acceso a esas preparaciones magistrales en unas indicaciones que definió el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, IETS, que son dolor crónico, dolor oncológico, dolor neuropático, epilepsia refractaria, insomnio y trastornos del sueño y del apetito. Se habían utilizado otros opioides en mi tratamiento y pues ninguno había dado una respuesta pertinente a mi dolor y al tema de insomnio también. Para tomar esta decisión fue clave una investigación donde se revisaron más de 400 referencias de estudios clínicos, logrando hoy tener disponible en Colombia un documento técnico que sustente con evidencia significativa los beneficios que trae el cannabis medicinal.
Actores de la sociedad civil, médicos, pacientes y organizaciones trabajan en un documento que será presentado al Congreso de la República como una contrapropuesta de la reforma a la salud el próximo 16 de febrero. El proyecto será socializado el próximo 16 de enero. Consta de 8 puntos fundamentales. Un modelo de atención público-privado con unos reguladores, no estamos hablando de EPS, sin intermediación. Segundo, protección financiera, los recursos del sistema tienen que estar centralizados, no podemos tener adresitos en los 32 departamentos del país. Tercero, saldar la deuda de los trabajadores del sector salud. Mientras que las agremiaciones de las EPS esperan una fecha para debatir varios puntos de la reforma del Ministerio de Salud, aseguran que ya cumplen funciones implícitas en la propuesta de la ministra Carolina Corcho, que es transformarse en redes prestadoras de servicios de salud. Independiente del modelo que se defina, si los recursos no son suficientes, pues no van a alcanzar para poder atender a todos los usuarios. Entonces, hay muchas propuestas sobre la mesa. Una de las funciones que ya hacen hoy las EPS es integrar esas redes de servicios. Piden también que en el primer trimestre del año se modifique el aumento del pago anual por usuario, que se fijó en un 16.23%. Proponen que con la adición presupuestal que se realizará en los primeros meses, el aumento alcance el 18% en ambos regímenes. No se está haciendo un reconocimiento del número adicional de atenciones, esto se llama las frecuencias de uso, que tenemos los colombianos y que estamos accediendo. Probablemente el año 2022 va a ser el año con el mayor número de atenciones. El Ministerio de Salud presentará al Legislativo el documento oficial de reforma entre febrero y marzo de este año. Varias regiones del país volverán a sufrir las consecuencias de las lluvias. En la región andina se esperan tormentas eléctricas y granizadas. Pese al tiempo seco que prevalece en el país, algunas regiones se verían afectadas por las fuertes lluvias que se presentarán en horas de la tarde. Durante este mes de enero es típico la ocurrencia de lluvias en algunas zonas, especialmente en las regiones pacífica, Amazonía también, y en algunos sectores también del occidente de la región andina. En los últimos días hemos tenido algunas bajas presiones sobre la parte de la Amazonía brasilera, las cuales han favorecido el ingreso de humedad desde la parte de la Amazonía, que han alcanzado zonas, inclusive aquí en la cordillera oriental, sectores de Cundinamarca, Boyacá, y es probable que para los próximos días se puedan presentar esta clase de eventos de lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y granizo debido a la intensa radiación solar que podríamos tener en algunos casos en horas de las mañanas, especialmente en zonas de montaña de la región andina, Cundinamarca, Boyacá, Santander también inclusive. En la mayoría de departamentos se activaron las alertas por los incendios forestales generados por altas temperaturas. Tenemos 290 municipios en algún nivel de alerta, de los cuales aproximadamente 78 se encuentran en alerta roja. La mayor amenaza en este momento se localiza en las regiones Caribe y Orinoquía y también en algunos sectores del norte de la Andina. El fenómeno de la Niña tiende a debilitarse. La primera temporada de lluvias del año se presentará desde el mes de marzo. La gobernación de Cundinamarca decidió tomar drásticas medidas de movilidad ante la inminente movilización de viajeros durante el Puente de Reyes por municipios como La Mesa, Tocaima y Apulo. Para mitigar los trancones que se prevén para el retorno de viajeros, se dará paso en un solo sentido desde el municipio de Apulo hasta Mosquera, el día lunes festivo 9 de enero. El reversible Plan Retorno desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche entre el municipio de Apulo y el municipio de Mosquera, además del pico y placa regional. Para las personas que van a salir de Bogotá el día viernes también hay noticia. Se dará vía en un solo sentido para movilizarse desde Mosquera hasta Apulo. Viernes 6 de enero, desde Mondoñedo hasta Apulo, un solo sentido, de 1 de la tarde a 7 de la noche. Tenga en cuenta que habrá pico y placa para ingresar por Soacha a Bogotá el día lunes festivo. Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos de placas que finalizan en números pares, mientras que de 4 de la tarde a 8 de la noche, el ingreso será únicamente para vehículos cuya placa termina en número impar. La Contraloría Distrital puso la lupa en la contratación de los cementerios públicos de Bogotá luego de una serie de visitas en las que constató malos manejos por parte del contratista. Abrió una investigación preliminar y dio traslado a la Fiscalía.
Tras una detallada revisión a los cementerios de Bogotá, la Contraloría Distrital identificó más de 10 presuntas irregularidades en el contrato para el manejo de los cementerios distritales, adjudicado a dedo al consorcio Jardines de Luz y Paz. Entre ellos, 6 administrativos, 3 disciplinarios y un posible penal. Estos hallazgos se originaron por incumplimiento contractual por parte de la concesión y de la interventoría. El organismo de control detectó malos manejos en la plata de la fiducia, donde se pagan los servicios funerarios. Hay faltantes de más de 6.000 millones de pesos. Además, deudas con empresas de servicios públicos que generaron suspensión en el servicio de gas en el cementerio de Chapinero y en consecuencia no se podían cremar los cuerpos. La Contraloría continuará haciendo la vigilancia a este contrato con el propósito de proteger los recursos de la ciudadanía capitalina. La Contraloría abrió de manera inmediata investigación preliminar por los presuntos malos manejos en los cementerios públicos. Además, se investiga una presunta responsabilidad penal que ya fue trasladada a la Fiscalía. Y en Bogotá este mes se demolerá el puente de Venecia, que está ubicado en la carrera 68 con Autopista Sur. La estructura, con más de 50 años, se derribará para darle paso a la troncal de Transmilenio. Este puente vehicular que comunica la Autopista Sur con la carrera 68 será demolido en los próximos días. Yo esperaría que comenzando el año, mediados de enero, estemos ya implementando ese plan de manejo de tráfico. El contratista trabaja en la instalación de semáforos para desviar el tráfico y garantizar la movilidad durante la demolición del puente, que tiene más de 50 años. Se va a tumbar todo el puente y se reemplaza por 2 puentes, porque vamos a tener entonces puente para los buses que vienen por la Autopista Sur tomando la 68 y puentes para el tráfico mixto. Los vecinos y comerciantes temen caos vial e inseguridad por cuenta de estas obras. Mientras que están demoliendo más inseguro se volvió el sector, más robos se hacen a las propiedades que quedaron en pie. No puede uno ejercer el comercio como tal. El IDU no nos ha hecho nada ni nos ha pasado nada. En este momento están de vacaciones. Deberían de estar trabajando como dice la alcaldesa. Aquí tienen que estar trabajando las 24 horas. La demolición hace parte de la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera 68, que tiene un avance del 24% y según el IDU estaría lista en el 2024. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Triana, se refirió al plan de seguridad para Bogotá ante las posibles manifestaciones en el mes de enero. El general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, se refirió a las protestas que se están programando desde diferentes sectores para este mes de enero. Una de estas sería la próxima semana, donde algunas personas están convocando a una colatón. La segunda se daría el 24 de enero, donde taxistas saldrían a reclamar al gobierno por el incremento en el precio de la gasolina. Estamos preparados con dispositivos amplios, garantizando el derecho a la protesta, pero también haciendo las sugerencias y las solicitudes para aquellas personas que se manifiestan, que lo hagan de forma pacífica, evitar, por supuesto, dañar el derecho que tienen los demás a movilizarse. También se refirió al reciente cartel publicado de un sujeto en el que ofrecen una recompensa por haber asesinado a un usuario en Transmilenio. A través de la identificación de las cámaras de video se logra ubicar una persona que al parecer es la que comete este hecho en contra de la vida de otra persona, y ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien nos informe, para individualizarlo, identificarlo, ubicarlo, capturarlo y llevarlo ante la justicia para que responda por ese crimen. El balance del 2022 fue positivo según el jefe de la Policía de Bogotá. Presentamos una disminución histórica, es decir, en los últimos 60 años, salvando 135 vidas, una tasa de homicidios que corresponde al 12.8, la más baja en la historia en los últimos 60 años. La Procuraduría, la Fiscalía y el IMPEC investigan a 15 guardianes que habrían permitido la fuga de un integrante de la banda delincuencial Los Pelusos. La Procuraduría abrió una indagación previa contra al menos 15 funcionarios del IMPEC de la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá, por la fuga de un integrante de la banda criminal y delincuencial Los Pelusos. El director del IMPEC también visitó la cárcel para determinar qué fue lo que sucedió y cómo se dio la fuga de alias La Firma. Reconocemos que pudo haber fallas en la seguridad, pero eso es lo que queremos establecer. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, a través de estas lecciones aprendidas, la idea es que no se siga presentando ni aquí ni en ninguna parte del país. Estamos trabajando para mejorar, para transformar, para cambiar
en la humanización y en la transformación de las cárceles, pero también pensando siempre en la seguridad de los privados. Se determinarán posibles responsabilidades de los funcionarios públicos por la fuga de esta persona que estaba a solo 2 años de cumplir su pena. Muy cerca de las rejas por donde escapó el sujeto hay 2 torres de vigilancia con presencia constante de dragoneantes. Con motivo del Día Internacional de la Escritura Braille, que se celebra hoy, el gobierno colombiano divulgó la ley que adopta ese sistema en los empaques de productos alimenticios, en medicamentos, en restaurantes, en servicios turísticos, edificios públicos y en el sector financiero. Ley del Braille. El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas o de poca visión. Fue ideado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras trabajaba en el taller de su padre. Cuando tenía 16 años, Braille inventó este sistema de 6 puntos, para que pudieran reconocerse fácilmente con las yemas de los dedos. Mediante la Ley 2265 aprobada el año pasado por el Congreso, se adopta el sistema de lectoescritura Braille en los empaques de los productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, en aseo y en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público, como lo promulgó hoy el director del Instituto Nacional para Ciegos, el doctor Carlos Parra Duzán. Las cajas de los medicamentos vengan en braille, que el menú del restaurante esté en braille, que los botones de los ascensores estén en braille, porque a veces termina, cuando el tablero es digital, es como este vidrio. No tengo alternativa, y si voy solo, pues quién sabe en qué piso terminaré. Hasta los recibos de los servicios públicos domiciliarios deberán llegar a las personas ciegas en escritura braille. 1, para pagar la factura en el tiempo adecuado. 2, para monitorearme y bajar el consumo o generar estrategias de consumo. Y 3, pues para que las personas ciegas que viven solos o que tienen pareja entre ciegos, digamos, que puedan acceder a esa información. Hay 2 millones de personas con discapacidad visual en Colombia. El sistema de lectoescritura lo necesitan los invidentes, aunque aprenderlo puede resultar difícil al comienzo. Pues sí, un poco, digamos que uno en esta maraña de puntos a veces como que no, al principio el tacto no está preparado para diferenciar las distintas palabras y las distintas letras. A mí me costó un poquito al principio aprender a leer. La imprenta del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, es la oficial para el sistema braille en Colombia y podrá expedir certificación de calidad en el uso del sistema braille en documentos, material informativo y demás instrumentos que establece la ley. Desde Barranquilla, la ministra de Minas, Irene Vélez, dijo que el precio del diésel no subirá en los próximos 6 meses. En respuesta a los sectores de transporte de carga y taxistas del país, la ministra de Minas y Energía descartó que vayan a darse nuevos aumentos en el precio del diésel en el primer semestre del año. Dijo que el aumento de 65 pesos corresponde a un ajuste por inflación. El compromiso del presidente de la República con el gremio ha sido que no vamos a subir hasta junio de este año y en este momento se evaluará. Nadie dice que entonces significa que vaya a subir, eso no es lo que estamos diciendo, sino que las decisiones las vamos tomando en la medida en que vamos haciendo un análisis de contexto. Añadió que incluso ese aumento fue conversado con el gremio de transportadores. Explicó la titular de la cartera de Minas que conjuntamente con los ministerios de Hacienda y Transporte se están adelantando unas mesas técnicas para evaluar las condiciones de precios. Fue declarada la calamidad pública ante la crítica situación del calado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. De los 8.5 metros de calado que registraba el canal de acceso al puerto de Barranquilla el 31 de diciembre, último día que se dragó, se pasó a 7.5 metros en solo 4 días. Esta situación ha afectado la navegabilidad. Una embarcación ya puede desviar a Santa Marta y otras 15 no podrán entrar o salir porque tienen calado superior a los 8 metros. Nos hemos visto con la obligación de desviar embarcaciones a los puertos vecinos. Hoy hay una afectación al sector portuario porque los itinerarios programados no se pueden cumplir en aproximadamente 15 embarcaciones. Se ha tomado con todos los actores decretar una calamidad pública. La calamidad pública facilitaría al gobierno nacional gestionar alternativas para atender la situación
a la mayor brevedad. La Contraloría reveló que la lujosa mansión Montecassino, antigua propiedad de los hermanos Castaño y que fue entregada a las víctimas, está invadida y subarrendada. El informe de auditoría de cumplimiento de la Contraloría General puso sus ojos en la mansión Montecassino, la antigua propiedad de los hermanos Castaño, que está ubicada en el barrio El Poblado de Medellín y actualmente es administrada por el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Según el documento, la mansión de los exparamilitares fue entregada en arriendo a una empresa de inversión y al parecer la compañía subarrendó algunos espacios de la propiedad, donde hoy funciona un vivero, un local de venta de vasijas de barro, un café, un negocio de inflables, un almacenamiento de muebles y varios elementos de carpintería. El informe también reveló que este lugar fue invadido. Se encontraron en el recinto más de 6 personas viviendo en el predio de manera informal. Sobre esto, se logró tomar registro fotográfico de colchones, ropa, ventiladores, cocina y demás implementos que certifican que las personas están ocupando el lugar. Según el informe de auditoría, los negocios que allí funcionan no cumplen con el objeto social de la empresa y anuncia que se enviará un oficio al arrendatario para que argumente el presunto subarriendo y luego se analizará una posible terminación unilateral del contrato. El documento además le hace un llamado de atención al Fondo de Reparación de Víctimas por las presuntas irregularidades en la administración de la mansión. La situación descrita anteriormente denota deficiencias en la administración de los bienes a cargo del FRB y en la supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las cláusulas contractuales. Los republicanos en Estados Unidos fracasaron en su 6ª votación para elegir a un presidente de la Cámara de Representantes. Más de 25 millones de estadounidenses se encuentran bajo alguna amenaza climática. La embajada de ese país en Cuba reanuda servicios tras 6 años de cierre. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahora controlada por los republicanos, fracasó en su 6º intento de elegir a su presidente después de que Kevin McCarthy volvió a recibir una dura derrota al perder 2 rondas de votaciones que arriesgan aún más su candidatura para el cargo y aumenta la incertidumbre sobre si todavía podrá conseguirlo o si surgirá un candidato viable como alternativa. Más de 25 millones de estadounidenses se encuentran bajo alguna amenaza climática severa debido a una tormenta invernal potencialmente mortal que ha provocado fuertes nevadas y lluvia helada al extremo norte más frío del país norteamericano, mientras ha desatado lluvias masivas, graves inundaciones y tornados en el extremo sur más cálido. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó gran parte de los servicios consulares por primera vez desde su suspensión en 2017, cuando Washington decidió retirar su presencia diplomática en la isla después de que varios diplomáticos se enfermaran tras sufrir el conocido síndrome de La Habana. Aumentó en 21,8% el índice de precios del productor en relación con 2021, así lo reveló el DANE. La volatilidad del dólar y la poca oferta de materia prima fueron algunos factores que marcaron un aumento del 21,81% en el índice de precios del productor en relación con el mismo periodo del año 2021. Esta alza afectó el precio final al consumidor en sectores como la agricultura, ganadería y pesca, también en la explotación de minas y canteras. Mientras que la industria manufacturera presentó una variación por debajo de la medida de un 16,34%. Debido al impacto de este aumento en la inflación, una buena noticia es la reducción de los precios al productor entre el mes de noviembre y diciembre de 2022, que fue de menos 1,44%. Sin embargo, este indicador en productos para consumo interno registró un incremento del 20,49%, es decir, afectó el bolsillo de los colombianos. Para los productos que se exportan, el aumento en el índice de precios del productor se ubicó en el 24,88%. La Federación Nacional de Cafeteros reportó caída del 12% en la producción durante 2022. Manteniendo la tendencia, la producción cafetera cayó al cierre de 2022, registrando 11 millones de sacos, mientras que en 2021 se alcanzaron los 12,5 millones de sacos, lo que representó una disminución del 12%. La menor producción afectó las exportaciones del grano, que para el cierre del año cayeron 8%. La disminución es consecuencia de las lluvias en 2022. Llevamos 3 años de fenómeno de la Niña seguidos, este último mucho más fuerte. Eso ha hecho que tengamos un menor nivel de luz
de sol que se necesita para la fotosíntesis, pero también unas lluvias intensas que han afectado las floraciones y por tanto la producción del café. El dirigente señaló que los precios responderán a la producción, sobre todo lo que suceda con Brasil. Sin duda alguna, la cantidad de producción está muy ligada a la cantidad de exportación. Entre más café tengamos, más podemos exportar y viceversa. Hemos visto una caída de producción en los últimos meses y año corrido. Solo en el mes de diciembre, en su variación mensual, la producción bajó el 29%. Hay tensión de los mercados financieros internacionales en la primera semana del año. El dólar se disparó y el petróleo se desplomó. Primera semana del año y se empiezan las volatilidades del mercado financiero que este miércoles se vieron enmarcadas por alzas en el precio del dólar y la fuerte caída en la cotización del petróleo. La divisa estadounidense se cotizó a 4.924 pesos en la jornada de este miércoles, lo que representó un alza de 32 pesos. Se registró incluso un máximo de 4.950 pesos con negociaciones de más de 579 millones de dólares. Se mantiene un nerviosismo del mercado por la posibilidad de una recesión mundial. Parte de esa tesis también responde no solamente a que la economía de los Estados Unidos parece una de las economías más sólidas al inicio del 2023, sino también de que en ese país se están esperando algunos incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, todo tiene que ver, de una parte, la disminución en los precios de los commodities y una perspectiva de demanda débil, pero también el fortalecimiento de esta divisa como consecuencia de alguna gestión de refugio de los inversionistas en el mundo en general. Pero parte de la jornada hoy responde al desplome en el precio del petróleo por los temores de una menor demanda de combustibles de China ante los confinamientos por nuevas cepas del COVID-19. El crudo cayó a $77 el barril, lo que representa una caída del 6%. China es un motor de crecimiento, pero de consumo, particularmente de muchos commodities y de muchos productos del mundo. En la medida que se perciba que esa economía no puede crecer al ritmo del PIB mundial, pues eventualmente la demanda podría estar comprimida. La tendencia se mantendría en el primer bimestre del año. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, definió el calendario tributario de 2023. De acuerdo con el reporte de la entidad, las personas naturales tendrán que efectuar sus pagos entre agosto y octubre de este año. Los grandes contribuyentes tendrán su pago entre enero y junio, y las compañías de menores ingresos entre abril y mayo. El gobierno nacional colocó títulos de deuda pública en el mercado financiero local por 350.000 millones de pesos. Se logró una demanda por más de 1,1 billones que ratifica la confianza de los inversionistas por los títulos colombianos. Los recursos serán para financiar el presupuesto del 2023. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,75% a 1.291 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 5,32% a 44.760 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,47% a 40.460 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 34.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,47% a 2.415 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.924 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.650 pesos y la venden en 4.700 pesos. Un euro cuesta 5.228 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 19,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.16 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.415 pesos.